Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 11. Tsunade, Hiruzen y los demás recibieron sus órdenes y se marcharon uno tras otro. La enorme oficina del Hokage quedó reducida a Minato, Shikaku y algunos otros altos funcionarios. Mi señor, dijo Minato, dando un paso al frente con urgencia. El ejército de Kumogakure llegará pronto. Es demasiado peligroso que permanezca aquí. Por favor, diríjanse inmediatamente al refugio que hay detrás de la roca Hokage. Es el lugar más seguro de la aldea. El refugio había sido diseñado y reforzado bajo la supervisión directa del primer Hokage, oculto en lo profundo de la montaña, capaz de resistir incluso una bola bestia con cola. Garantizar la seguridad del daimyo era el deber más fundamental del Hokage. Arashi simplemente sonrió en respuesta. No respondió. En cambio, se dio la vuelta y caminó hacia el gran ventanal que iba del suelo al techo de la oficina. Afuera, el sol ya se había puesto y había anochecido. Las luces de Konoha brillaban como estrellas. Bajo el mando de Tsunade, innumerables civiles evacuaban progresivamente hacia el refugio. ¿El refugio?, murmuró Arashi, como si hablara consigo mismo. Minato, dime, ¿en este mundo existe un lugar absolutamente seguro? Minato se quedó perplejo. No se esperaba esa pregunta. Respondió instintivamente. Sí, un lugar donde uno tiene el poder de protegerse a sí mismo. Exactamente. La sonrisa de Arashi se amplió. Se quedó allí de espaldas a todos. En su percepción, innumerables fuentes de chakra convergían desde el oeste, acercándose rápidamente. 3000 intenciones asesinas se fusionaron en una sola, tan densa que parecía tangible. Habían llegado. En el momento en que fueron descubiertos, comenzaron su ataque. Ese Raikage fue verdaderamente decisivo. Mi señor. Shikaku sintió que algo andaba mal, justo cuando abrió la boca para hablar. Estallido. Se oyó una explosión repentina. La explosión hizo que a todos les zumbaran los tímpanos. El cristal templado de la ventana se hizo añicos ante la mirada atónita de todos. Una violenta ráfaga de viento irrumpió, haciendo volar mapas y pergaminos por toda la oficina. En medio del caos, la figura de Arashi saltó por la ventana. Daimyo-sama. Minato gritó alarmado, extendiendo instintivamente la mano hacia su símbolo del dios del trueno volador para salvarse. Pero su mano se quedó congelada en el aire, porque lo que vio a continuación era increíble. El daimyo, que acababa de saltar por la ventana, no cayó. En cambio, su cuerpo se detuvo en el aire, luego golpeó ligeramente la pared con el pie y volvió a elevarse. En apenas unos instantes, ante las miradas atónitas de todos en la oficina y en el pueblo, el hombre con túnicas ornamentadas ya se encontraba en la cima de la roca Hokage. La oficina quedó en absoluto silencio. Shikaku se quedó allí parado con la boca abierta, mientras los pergaminos se le escapaban de las manos sin que él se diera cuenta. El daimyo, él puede usar ninjutsu. Asuma acababa de regresar de transmitir órdenes y se quedó paralizado, murmurando como aturdido. Esto no es ninjutsu, murmuró Minato con voz temblorosa. Este tipo de movimiento, este nivel de control corporal, no pudo terminar la frase. Su mirada permaneció fija en la figura que ahora se encontraba en la cima de la roca Hokage. Incluso él, sin usar al dios del trueno volador, tendría que dar varios saltos para llegar a ese lugar. Pero Arashi no necesitaba ningún tipo de apoyo. En ese momento, de pie sobre la roca Hokage, Arashi cerró lentamente los ojos. Su vasta percepción se extendió en un instante, chocando directamente contra la marea de intenciones asesinas que se aproximaba desde el oeste. Entre ellos, percibió varios chakras que le resultaban familiares. Raikage a asesino B. 3000 shinobi de Kumogakure. Muy bien. Están todos aquí. Habló en voz baja para sí mismo, y luego abrió los ojos. El Rinnegan de 9 Tomoe se activó en silencio. Lentamente, levantó ambas manos y las juntó frente a su pecho. ¿Qué es eso? ¿Qué está a punto de hacer Daimyo-sama? Los shinobi de Konoha que pudieron verlo quedaron todos atónitos. Entonces, lo oyeron. Su voz no era fuerte, pero resonó por todo el pueblo con perfecta claridad. Liberación de la tierra. Barrera de muro de tierra. Bum, 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 bum. En el instante en que su voz se apagó, todo el suelo comenzó a temblar violentamente. Desde la base de la roca Hokage, la tierra se agrietó con un rugido ensordecedor. Una enorme pared de color amarillo parduzco emergió del subsuelo. En el instante en que apareció, arrasó los bosques a ambos lados, haciendo volar por los aires árboles y escombros. La tierra y las rocas se elevaron como una ola, expandiéndose rápidamente hacia afuera. 10 metros. 50 metros. 100 metros. El muro siguió creciendo en altura y anchura.
Un brillo metálico comenzó a emerger en su superficie, cubierta de innumerables runas fluidas. Se extendió hacia afuera, trazando el perímetro del pueblo, hasta formar finalmente un anillo perfecto. Los dos extremos se encontraban justo delante de la puerta principal de Konoha. Chocaron entre sí con un profundo estruendo, sellándolo. En cuestión de segundos, se había erigido una imponente muralla, de más de 100 metros de altura y más de 10 metros de espesor, que rodeaba por completo el pueblo. En un instante se formó una muralla. Esto es liberación de la tierra. Tsunade, que había estado liderando los esfuerzos de evacuación, miró hacia arriba con incredulidad. Sentía que su visión del mundo se había hecho añicos. Nadie respondió, porque todos en el pueblo estaban demasiado atónitos para hablar. Dentro del despacho del Hokage, Minato, Shikaku y los demás contemplaron con la mirada perdida la escena milagrosa a través de la ventana rota. Esta escala, este chakra, murmuró Minato, con los ojos llenos de asombro. Todos los presentes, y en toda Konoha, se habían quedado sin palabras. Tierra de fuego occidental. Rugido. Perros de Konoha. Estoy aquí. Prepárate para morir. 3000 shinobi de Kumogakure cargaron hacia adelante con gritos de guerra ensordecedores, su formación avanzando como una ola gigante. Raikage lideró la carga, con el elemento rayo recorriendo su cuerpo. Su velocidad difuminaba el aire, dejando imágenes residuales a su paso. Ve. No te contengas. En cuanto entremos, libera al 8 colas. Oye, estúpido hermano mayor, ya lo sé, Killer B respondió con su ritmo habitual. De repente, se escuchó un estruendo ensordecedor. La tierra tembló. Justo cuando el contorno de Konoha comenzó a divisarse en la distancia, una línea de tierra amarilla se alzaba desde el horizonte. Crecía en altura y anchura a cada segundo. ¿Qué demonios es eso? Raikage se detuvo al instante, y los shinobi que venían detrás se detuvieron en seco. Todos se quedaron mirando, estupefactos. En cuestión de segundos, esa línea se había convertido en un acantilado vertical. Un muro de tierra que lo separaba por completo de Konoha, extendiéndose sin fin en ambas direcciones. Su camino estaba completamente bloqueado. ¡Maldita sea! Raikage rugió como una bestia salvaje. ¿Qué era esto? ¿Fue un genjutsu? La actitud bromista de Killer B desapareció. El chakra de 8 colas surgió con fuerza en su interior. Se quedó quieto un momento, escuchando atentamente, y luego su expresión se tornó sombría. Hermano mayor, esto es real. En el bosque más lejano, desde detrás del tronco de un árbol, 3 figuras sombrías observaban la escena. Setsu Blanco, Tobi y Obito Uchiha se asomaron juntos. Detrás de su máscara en espiral, el Sharingan de Obito giraba frenéticamente mientras contemplaba la enorme muralla de tierra que se alzaba alrededor de Konoha. Su anterior alegría y despreocupación se desvanecieron. Lo único que quedaba era un miedo silencioso e insoportable. ¿Qué es esto? Black Setsu también apareció, con la voz temblorosa de inquietud. Esta variable estaba muy por encima de sus predicciones. Este poder recordaba a aquella figura legendaria, al sabio de los 6 senderos. Se giró bruscamente, fijando la mirada en la figura solitaria que se alzaba sobre el imponente muro. El daimyo de la Tierra del Fuego, Chiba Arashi. ¿Quién eres tú? ¿Qué clase de pared era esa? Esta pregunta surgió simultáneamente en las mentes de los 3000 shinobi de Kumogakure, de todos los shinobi de Konoha y de los observadores ocultos que vigilaban desde lejos. La superficie del muro resplandecía con una luz amarilla terrosa, cubierta de densas runas antiguas que giraban lentamente bajo la tenue iluminación. Muy por encima del muro, aullaba el viento nocturno. Arashi se encontraba en el centro. Detrás de él, Minato, Hiruzen y los demás altos cargos de Konoha finalmente llegaron a la cima. Cuando sus ojos se posaron en la inmensa muralla que parecía alcanzar el cielo, ni siquiera estos veteranos curtidos en la batalla pudieron ocultar su asombro. Esto es Daimyo-sama. Los ojos muy abiertos de Tsunade reflejaban la pared brillante. Minato contempló al ejército asesino de Kumogakure que se acercaba. Su cabello dorado ondeaba al viento. No podemos permitir que avancen más. Iré a detenerlos. Antes incluso de que las palabras salieran de su boca, se preparó para teletransportarse. No hace falta, interrumpió la voz tranquila de Arashi. Solo mira. Minato se detuvo. Ese tono sereno no dejaba lugar a discusión. En ese instante, la voz del Raikage resonó con fuerza desde la base del muro. ¡Qué broma! ¡Ataque! Destruye este muro por mí. A su orden, cientos de shinobi de Kumogakure formaron rápidamente sellos con las manos. Liberación de relámpagos. Falsa oscuridad. Liberación de la tierra. Río que fluye de la tierra. Liberación de viento. Gran avance.
Una tormenta de ninjutsu multicolor estalló en todas direcciones, impactando directamente contra el enorme muro. Ante este ataque abrumador, lo suficientemente poderoso como para arrasar una montaña, Arashi hizo un movimiento que dejó a todos atónitos. Dio un paso adelante. Con ese paso, entró en la zona de muerte creada por la ráfaga de ninjutsu. ¡Bum! ¡Bum! Retumbó. Las explosiones resonaron una tras otra. La andanada de ninjutsu se estrelló contra la pared, levantando nubes de polvo y fuego. Y Arashi, caminando entre los destellos radiantes y las ondas expansivas de innumerables técnicas, descendió con calma paso a paso. Una bola de fuego explotó a su lado. Las llamas lamieron su túnica, pero lo dejaron ileso. Una ráfaga de viento se dirigió hacia su cuello, pero se dispersó antes incluso de tocarlo. Bajo la mirada atónita de innumerables espectadores, Arashi atravesó la tormenta de ninjutsu y aterrizó suavemente en la base del muro, sin levantar ni una sola mota de polvo. Cuando el humo se disipó, el muro permaneció erguido e intacto, con las runas en su superficie aún brillando, inmutables. ¿Qué? Todos los shinobi de Kumogakure sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Esto no pinta bien. Killer B se ajustó las gafas de sol, con un tono apagado. Esta pared está absorbiendo chakra. Trucos baratos. El rostro del Raikage se contrajo de furia y vergüenza. Con un rugido, su corpulenta figura se convirtió en un relámpago, y su puño se dirigió directamente a la cabeza de Arashi. Cuando el golpe cargado de relámpagos resonó con fuerza, Arashi simplemente se burló y flotó hacia atrás. No se defendió. En cambio, condujo al Raikage al centro del ejército de Kumogakure. Bastardo. No corras. Raikage lo persiguió, sus ataques implacables. Puñetazos, patadas, codazos, rodillazos. Cada golpe iba acompañado del sonido del aire desgarrándose. Una extraña persecución comenzó entre las filas de Kumogakure. El Raikage era rápido y furioso, un torbellino de rabia. Arashi, sin embargo, caminaba con calma, con pasos medidos. En cada ocasión, justo antes de que pudiera asestar un golpe, inclinaba ligeramente el cuerpo o esquivaba sin esfuerzo, dejando que el ataque fallara por un pelo. Un shinobi de Kumogakure vio una oportunidad y atacó a Arashi con su espada. Sin siquiera mirar, Arashi movió un dedo. Una bala de viento salió disparada. El shinobi se quedó paralizado a mitad del ataque. Se le abrió un agujero en la frente y cayó como una piedra. Otro puñetazo pasó silbando, despeinando a Arashi. Se apartó un poco, moviendo la mano ligeramente. Las aspas del aerogenerador volaban. Un shinobi de Kumogakure que estaba formando sellos fue repentinamente partido por la mitad, con las manos aún entrelazadas en medio de un jutsu. Todos, dispérense. Raikage había perdido completamente la cabeza. Les gritó a sus tropas. Ignórenlo. Todas las unidades, carguen. Entren en Konoha ahora mismo. Ante su orden, los miles de shinobi de Kumogakure detuvieron inmediatamente sus ataques y se lanzaron hacia la muralla. ¡Qué ingenua!, dijo Arashi frunciendo el ceño. Cuando el puñetazo de Raikage volvió a impactar, esta vez Arashi no lo esquivó. Él respondió con un puñetazo. Estallido. Los puños chocaron. El brazo de Raikage tembló, la fuerza recorrió sus huesos como un mazo. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás. Su armadura de liberación de rayos se hizo añicos en un instante. Tras solucionar ese problema, Arashi se volvió hacia el ejército de Kumogakure, que ahora se encontraba reunido al pie de la muralla. Juntó las manos frente a su pecho. Jutsu de clones de sombra múltiples. Bang. 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 Una columna de humo blanco estalló. Al instante siguiente, 500 figuras idénticas aparecieron en el campo de batalla. No formaron una línea defensiva. En cambio, con una fría e impasible intención asesina, cargaron directamente contra el enemigo. 500 clones de sombra contra 3000 Kumogakure. Comenzar. No le tengas miedo a los números. Son solo clones. Destrócenlos. Un comandante de Kumogakure rugió y dirigió a su escuadrón para interceptar a los clones de vanguardia. Liberación de rayo. Destello terrestre. Varios shinobi de élite de Kumogakure lanzaron sus ataques. Los relámpagos recorrieron el suelo como telarañas. Los primeros clones fueron alcanzados y se desvanecieron en bocanadas de humo. Pero entonces, aparecieron más clones por ambos lados. Cada uno formó un Rasengan en su mano y lo estrelló contra las líneas enemigas. A continuación, se produjeron explosiones de chakra y sangre. El campo de batalla se convirtió inmediatamente en una picadora de carne. Los shinobi de Kumogakure demostraron su poderío como élite de una de las 5 grandes aldeas. En grupos de 3, escuadrones de 5, combinando el kenjutsu estilo nube y la liberación de rayos, destruían clon tras clon.
El aire se llenó con el chasquido de clones que desaparecían. Pero contra lo que luchaban no eran clones ordinarios. Se trataba de 500 clones de sombra, todos perfectamente sincronizados, sin miedo a la muerte y compartiendo la misma inteligencia aterradora. Un Junin de Kumogakure eliminó a 3 clones en rápida sucesión con una destreza excepcional en el manejo de la espada. Antes de que pudiera siquiera respirar, otros 7 lo rodearon. 7 ataques provinieron de 7 ángulos diferentes. Elemento fuego, elemento viento, kunai, taijutsu. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de verse completamente superado. Otro grupo utilizó una técnica de equipo. Liberación de rayos. Red de rayos. Una enorme red eléctrica vaporizó instantáneamente a más de una docena de clones. Pero antes de que pudieran celebrar, el suelo bajo sus pies se convirtió en barro. Los clones de sombra irrumpieron desde atrás. Luego vino la liberación del agua. Luego, más liberación de rayos. Los shinobi de Kumogakure lucharon con todas sus fuerzas. Mataron a muchos clones. Sentían que estaban progresando. Y esa fue la parte más aterradora. Porque, por muchos que mataran, el número de enemigos nunca parecía disminuir. Mientras tanto, sus propios aliados caían uno tras otro. Raikage, que acababa de levantarse del suelo, miraba fijamente el campo de batalla con la mirada perdida. Observó cómo sus orgullosas tropas de élite eran destrozadas. Cada shinobi caído de Kumogakure se llevó consigo algunos clones. Pero esos clones parecían ser inagotables. El tipo de cambio aniquiló su ventaja numérica. Esto no fue una batalla. Fue una tortura. La tortura de intercambiar carne y sangre por ninjutsu. B. Rugió Raikage, con los ojos inyectados en sangre. Rugido. El aullido de una bestia sacudió el campo de batalla. Detrás de las líneas, el cuerpo de Killer B fue repentinamente envuelto en un chakra carmesí y ominoso. Una capa de bestia con cola tomó forma. 4 enormes colas de chakra se balanceaban tras él, y cada movimiento agrietaba el suelo. Los escombros salieron disparados en todas direcciones. Entonces se movió. Se convirtió en una ráfaga roja y salió disparado hacia un lado de la muralla de Konoha. No iba a seguir luchando aquí. Iba a rodear el muro. Irrumpir en Konoha. Y desata por completo al 8 colas que llevas dentro. Sobre la muralla de la ciudad. El cabello dorado de Minato ondeaba al viento, su mirada afilada como una espada, fijándose al instante en los movimientos de Killer B. Ni se te ocurra. Gruñó, y su figura se desvaneció. Técnica del dios del trueno volador. El destello amarillo llegó primero, apareciendo instantáneamente en el camino de Killer B y bloqueándole firmemente el paso. Como Hokage, era la última línea de defensa de la aldea. Justo cuando Minato estaba a punto de interceptarlo. Una figura apareció entre él y el asesino B sin previo aviso. Sin fluctuaciones de chakras. Sin imágenes residuales de alta velocidad. Incluso el dios del trueno volador de Minato parecía lento en comparación en ese momento. Arashi permanecía allí, de espaldas a Minato, frente al Killer B que se abalanzaba sobre él. Te lo dije, su voz indiferente llegó claramente a los oídos de Minato, solo observa. Los sellos manuales de Minato se congelaron en el aire. ¿Qué? ¿Cómo podía ser más rápido que el dios del trueno volador? El siguiente instante. Ante la mirada de todos, Arashi levantó la mano y se dirigió directamente hacia Killer B. Lo estaban subestimando. Rugido. Killer B dejó escapar un rugido bestial. Entrecerró los ojos bajo sus gafas de sol, y el chakra de la bestia con cola se encendió al instante. 4 colas surgieron simultáneamente, transformándose en enormes y feroces garras de chakra que se abalanzaron sobre Arashi desde todas direcciones, con la intención de hacerlo pedazos. Pero esa mano ignoró la distancia, ignoró el chakra desbocado. Simplemente le cayó en la cabeza. Zumbido. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. La embestida del asesino B se detuvo bruscamente. Las 4 gigantescas garras de chakra se hicieron añicos como frágiles burbujas antes incluso de tocar a Arashi, dispersándose en motas rojas de luz. ¿Qué? Sus pupilas se contrajeron bruscamente tras sus gafas. La fuerza que ejercía sobre él le impedía mover siquiera un dedo. Su orgullosa fuerza, el chakra de la bestia con cola capaz de arrasar montañas, quedó completamente indefenso ante esa sola palma. Ni siquiera tenía derecho a resistirse. Arashi aplicó una ligera presión con la palma de la mano. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, Killer B fue arrojado violentamente al suelo. Un temblor ensordecedor. Un enorme cráter, de decenas de metros de ancho, estalló hacia afuera mientras grietas similares a telarañas se extendían en todas direcciones. La onda expansiva se transformó en corrientes de aire blancas visibles, arrasando con todo a su paso.
En el centro del cráter, la capa de bestia con cola de Killer Bee se hizo añicos poco a poco, y el crujido de los huesos se oía claramente. Su cuerpo entero yacía enterrado en la tierra, con las extremidades extendidas y la sangre esparciéndose bajo él. Su destino era incierto. Una palma, suprimiendo al Jinchuriki del 8 colas. En la muralla de la ciudad, todos los altos funcionarios de Konoha permanecían en un silencio atónito. Ese fue un Jinchuriki perfecto. Ese era el 8 colas, alguien que podía enfrentarse cara a cara incluso con el cuarto Hokage. Y fue aplastado con una sola palma. Observen con atención. Arashi giró ligeramente la cabeza y le sonrió a Minato. Este es mi escenario ahora. Minato se quedó sin palabras. B. Un grito de dolor hizo que todos volvieran a la realidad. Los ojos inyectados en sangre de A estaban desorbitados por la locura, los vasos sanguíneos se le reventaban mientras la furia lo consumía. Su hermano menor, su único familiar, acababa de ser aplastado contra el suelo por aquel hombre de la manera más humillante y degradante. Humillación. Furia. Un deseo asesino sin límite se apoderó instantáneamente de su razón. Maldito seas. Un rayo explotó. Activó al máximo su modo chakra de liberación de rayos. El rayo azul que lo rodeaba casi se volvió tangible. Su figura entera se transformó en un rayo azul, que irradiaba un aura de destrucción, mientras cargaba directamente contra Arashi. Liberación de rayo. Lazo. Ah, ¿sí? Al ver la forma enfurecida de Arashi sonrió. ¿Así que tú también quieres bailar? Al mismo tiempo, en el profundo cráter, Killer Bee luchaba por levantarse, tosiendo violentamente y escupiendo sangre. Si el 8 colas no le hubiera protegido el corazón en el último segundo, esa palma le habría quitado la vida. Al ver a su hermano avanzar sin dudarlo, sacó 2 espadas de su espalda sin pensarlo 2 veces. Hermano mayor. Con un rugido, Killer Bee reunió sus últimas fuerzas y se transformó en un rayo rojo. Los 2 hermanos, corazones unidos. En ese momento, lo jugaron todo. El honor de Kumogakure, su vínculo como hermanos, todo. Rayos azules y rojos se entrelazaban en el aire. Lazo. La técnica combinada más potente. Una energía aterradora se transformó en un rayo de destrucción que apuntaba directamente al cuello de Arashi. Hermanos bailando juntos. Ante este golpe devastador, la sonrisa de Arashi se ensanchó. No esquivó el golpe. Simplemente levantó la mano. Sonido metálico. Un sonido como de metal chocando. Ese lariat, capaz de atravesar cualquier cosa, fue bloqueado firmemente por tan solo 2 dedos. El chakra descontrolado de la liberación de rayos se extinguió por completo en las puntas de sus dedos. La fuerza destructiva quedó reducida a la nada. El tiempo se detuvo. A y B permanecieron inmóviles en su postura de ataque, con rostros llenos de incredulidad. Su ataque combinado más potente y a gran escala, había sido bloqueado con solo 2 dedos. En el bosque lejano, el Sharingan de Obito giraba salvajemente bajo su máscara, casi sangrando. Imposible, absolutamente imposible. Su voz temblaba de incredulidad. Este tipo de poder Obito, date prisa y vete. La voz de Black Setsu resonó, cargada de un miedo inconfundible. Este hombre es una anomalía. Él no es alguien que debería existir en este mundo. Vamos, Obito. El plan Ojo de la Luna no puede permitirse ningún contratiempo. Debemos retirarnos ahora y planificar a largo plazo. Por primera vez en siglos, Black Setsu sintió una crisis que lo heló hasta los huesos. Si no se marcharan ahora, ni siquiera él podría sobrevivir. Pero Obito lo ignoró. Su mirada estaba fija en la figura dorada que se alzaba sobre la muralla de la ciudad a lo lejos. Minato. Su maestro. En ese momento, toda la atención de Minato estaba centrada en el poder del Daimyo. No tenía tiempo para nada más. Esta era la oportunidad. Una oportunidad única en la vida. ¿Plan? La voz de Obito era ronca, teñida de locura. Comparado con eso, prefiero hacer que este mundo hipócrita sienta dolor antes de tiempo. Su cuerpo comenzó a distorsionarse, el espacio se arremolinó en un vórtice que lo engulló por completo. Obito. Estás loco. El grito estridente de Setsu Negro resonó en el bosque vacío, pero no hubo respuesta. En Konoha, a lo largo de la ruta de evacuación, la multitud se retiraba de forma ordenada bajo la organización de los shinobi de Konoha. Retumbar. Una fuerte explosión resonó en la dirección de la muralla de la ciudad, provocando que muchos civiles palidecieran de miedo. El pánico se extendió rápidamente y todos aceleraron el paso instintivamente. Kusina y Mikoto avanzaban entre la multitud, ayudando a guiar a los ancianos y a los niños. Ambas vestían ropa de calle holgada, aunque sus vientres ligeramente hinchados aún evidenciaban que estaban embarazadas. Kusina, no te preocupes, la consoló Mikoto con dulzura, al notar su inquietud.
Minato es el Hokage y el Daimyo-sama está aquí. Todo saldrá bien. Lo sé, Kusina se frotó el vientre, frunciendo el ceño bajo su cabello carmesí. Pero el alboroto es demasiado intenso. Tengo un mal presentimiento, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Como Jinchuriki del 9 colas, su sensibilidad a la malicia superaba con creces la de la gente común. Justo en ese momento. En un callejón cercano, una sombra se retorció de forma antinatural, y una figura con una máscara en espiral emergió lentamente. Se quedó mirando a Kusina a lo lejos, y su vientre ligeramente hinchado. Sus ojos estaban llenos de un odio gélido. Minato, tú fuiste parte de la muerte de Rin. Me quitaste todo. Entonces destruiré todo lo que aprecias. Lentamente levantó la mano. En la palma de su mano, el espacio comenzó a distorsionarse, formando un vórtice giratorio. Morir. Junto con tu hijo por nacer. La intención asesina se apoderó de él, lista para atacar. Detener. Se oyó una voz anciana. Luego vino otro comentario juguetón. Así que tenemos una rata. En el vasto bosque al norte de la Tierra del Fuego, 2000 figuras corrían velozmente entre las copas de los árboles. Sus pies golpeaban suavemente los troncos de los árboles, avanzando decenas de metros con cada paso. Detrás de ellos, solo quedaban las hojas removidas por el viento feroz. El sudor les corría por la cara. Nadie habló. Los únicos sonidos eran el aullido del viento y el susurro de las hojas al pasar. En la parte delantera de la formación, la figura de Kakashi era la más rápida. ¿Qué sucedió exactamente en el pueblo? Habían estado regresando a toda prisa desde que recibieron la orden. El mensaje contenía solo una breve frase. Invasión de Kumogakure, regresen para reforzar la seguridad de inmediato. Independientemente de cómo los ninjas de Kumo hubieran sorteado la frontera, para que la aldea emitiera una orden de retirada de emergencia, el número de enemigos tenía que ser significativo. Apretando con fuerza la espada corta que su padre le había dejado, Kakashi se lanzó desde un árbol imponente, volando hacia la distancia. Detrás de él, 2000 shinobi de Konoha, sin quedarse atrás ni uno solo, avanzaban a través del bosque infinito hacia el ojo de la tormenta. Al mismo tiempo, en Konoha, las calles que conducían al refugio eran un caos. En un callejón cercano, la repentina aparición de Hiruzen y Orochimaru bloqueó todas las vías de escape. El callejón estaba tenuemente iluminado. Lo único visible era el inquietante resplandor de un Sharingan a través de los orificios de una máscara con dibujos en espiral. Los movimientos de Obito se detuvieron. Miró a los dos que lo rodeaban, uno delante y otro detrás, y dijo con voz ronca. Así que, el que estaba en la muralla de la ciudad era solo un clon de sombra. Al contemplar el Sharingan que se asomaba bajo la máscara, la expresión de Hiruzen se tornó seria mientras preguntaba. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito al infiltrarte en Konoha? Obito dejó escapar una risa vieja. Quién soy no importa. Lo que importa es que he venido a tomar lo que quiero. Su mirada los recorrió y se posó en Uzumaki Kusina, que estaba siendo custodiada por varios Zambuno muy lejos de allí. Justo en ese momento. Auge. La pared que hay junto al callejón explotó. Entre los escombros, Tsunade irrumpió con furia en la voz. No me importa si eres humano o fantasma. Si te atreves a causar problemas aquí, morirás. Antes de que terminara de hablar, el suelo bajo los pies de Tsunade se agrietó y apareció justo delante de Obito. Ella le dio un puñetazo directo a la cara. Este ataque tuvo la fuerza suficiente para partir montañas y destrozar rocas. Obito no se movió. Ni esquivó ni bloqueó. Justo cuando el puñetazo estaba a punto de impactar. Se produjo una escena insólita. El puño de Tsunade atravesó la cabeza de Obito y se estrelló contra la pared que tenía detrás. Retumbar. Toda la pared se derrumbó hasta convertirse en polvo. ¿Qué? Los ojos de Tsunade se abrieron de par en par, incrédula. ¿La extrañó? No, su puñetazo lo atravesó. Genjutsu. Hiruzen evaluó rápidamente y formó sellos con las manos. Liberación. Pero el hombre enmascarado que tenía delante permaneció inmutable. No fue Genjutsu. Interesante, las pupilas verticales de Orochimaru brillaron con curiosidad. ¿Un ninjutsu espacio-temporal que vuelve el cuerpo intangible? ¡Qué jutsu tan fascinante! Rugido. Con un rugido profundo, apareció Enma. Hiruzen no dudó y convocó a su antiguo compañero. El bastón adamantino se extendió al instante, barriendo el lugar. Esta vez, Obito se movió. Su cuerpo volvió a ser intangible, permitiendo que el bastón lo atravesara. Al instante siguiente, reapareció como un fantasma en medio de la caótica calle. Esto es malo. La expresión de Hiruzen cambió al instante, al darse cuenta del objetivo.
Obito volcó de una patada un puesto de barbacoa en llamas. Chocar. El carbón y el aceite caliente se esparcieron, incendiando la estructura de madera al instante. Las llamas se elevaron rápidamente y el humo se alzó a gran altura impulsado por el viento. ¡Ah! Los civiles que se encontraban cerca gritaron de terror y se dispersaron presas del pánico. ¡Maldito! Salva primero a los civiles. Gritó Tsunade, abandonando la persecución y corriendo hacia la zona en llamas. Con un movimiento de brazos, apartó las llamas a un lado, agarró a un niño aterrorizado y lo lanzó hacia una zona segura. Orochimaru también arrojó varias serpientes largas que se enroscaron alrededor de los aldeanos caídos y los arrastraron fuera del fuego. Justo cuando el trío centró su atención en salvar a los civiles, la figura de Obito desapareció de su posición original. Por otro lado, Kushina permanecía rodeada de Anbu, con una mano protegiendo su vientre y la otra agarrando con fuerza un kunai mientras mantenía la vista fija en su entorno. En el instante en que Obito desapareció, ella sintió una fluctuación espacial a sus espaldas. Sin dudarlo, se giró y apuñaló hacia atrás con el kunai. Para capturarla, Obito tuvo que salir de su estado intangible. En el momento en que se materializó, el kunai ya estaba apuntando a su cara. HMPH. Obito resopló con frialdad, levantando la mano izquierda para desviar el kunai con el dorso de la mano. Su mano derecha se transformó en una garra, una distorsión espacial girando en su palma mientras se extendía hacia el hombro de Kushina, lista para arrastrarla a la dimensión Kamui. Las pupilas de Kushina se contrajeron. Sus movimientos eran un poco más lentos debido al embarazo. En este encuentro cercano, estaba en clara desventaja y no pudo esquivarlo. Parecía que estaba a punto de lograrlo. Ahora. Gritó Hiruzen. Sus años de experiencia en combate le permitieron aprovechar el momento perfecto al instante. ¡Sas! El bastón adamantino salió disparado como un rayo, llegando tarde pero aterrizando primero, impactando directamente en las costillas de Obito. Rápido. Preciso. Despiadado. Este ataque bloqueó la ruta de retirada de Obito. La expresión de Obito cambió. Ahora tenía que elegir, recibir el golpe para capturar al Jinchuriki del 9 colas o rendirse y atravesarlo. El ataque estaba a punto de ocurrir. No hay tiempo para pensar. Su mano derecha, que ya estaba tocando a Kushina, se retiró instantáneamente al tiempo que su cuerpo volvía a ser intangible. El bastón adamantino lo atravesó sin tocar nada. Mientras tanto, Kushina fue lanzada hacia atrás por la fuerza de la onda expansiva del ataque, pero un Anbu la atrapó a salvo utilizando la técnica de parpadeo corporal. Se salvó del peligro por un pelo. TCH. El rostro de Obito se tornó sombrío al ponerse de pie. Miró a Kushina, que estaba ilesa, y luego al trío que ahora lo tenía en la mira una vez más. Se perdió la mejor oportunidad y el tiempo límite de Kamui estaba a punto de agotarse. Si seguía luchando, no había camino hacia la victoria. Basta. Su voz era ronca. El juego termina aquí. Solo vine a saludar hoy. De repente, formó sellos con las manos. Elemento fuego. Jutsu gran bola de fuego. Una enorme bola de fuego estalló, rugiendo hacia la multitud aún sumida en el caos. No te saldrás con la tuya. Gritaron Hiruzen y Orochimaru al unísono, formando sellos. Elemento agua. Muro de formación de agua. Dos muros de agua se elevaron hacia el cielo, bloqueando la bola de fuego que se aproximaba. Una densa columna de vapor se extendió por la zona. En la densa niebla blanca, solo resonaban débilmente las últimas palabras del hombre enmascarado. Este mundo falso acabará por terminar, dentro del sueño del Tsukuyomi infinito. Entonces, su cuerpo y aquel Sharingan carmesí fueron engullidos por un torbellino y desaparecieron sin dejar rastro. El vapor se disipó. La calle era un caos, con civiles sollozando y gritando por todas partes. Con la mirada fija en el lugar donde el hombre enmascarado había desaparecido, la expresión de Hiruzen era sombría. Apretaba el bastón adamantino con tanta fuerza que las venas de su mano se le hinchaban. Tsunade golpeó el suelo con frustración, con el rostro lleno de ira y renuencia. Solo Orochimaru parecía divertido, lamiéndose los labios con su larga lengua. Tiene que materializarse para atacar jejeje, una debilidad interesante. Dirigió la mirada hacia el enorme muro de tierra que se divisaba a lo lejos, murmurando para sí mismo. ¿Cómo juzgará ese personaje a esta rata? Lazo. El taijutsu combinado más poderoso de los combos A y B de la aldea oculta de la nube. Sin embargo, había sido bloqueado casualmente con 2 dedos. La imponente figura del Raikage permaneció congelada en su postura de ataque, su expresión fiera reemplazada por una mirada vacía. Su orgullosa fuerza se desmoronaba poco a poco bajo las yemas de los dedos de su oponente. El estado del asesino B era aún peor.
El chakra de su transformación en bestia con cola se escapaba frenéticamente de su cuerpo. ¿Es este el poder en el que ustedes dos lo apostaron todo? La voz de Arashi era tranquila, pero cada palabra resonó claramente en sus oídos. Al apagarse su voz, ejerció una ligera fuerza con ambas manos. Grieta. El crujido de los huesos al romperse. Bang. Bang. A continuación se oyeron dos fuertes golpes. Bajo innumerables miradas atónitas. El cuarto Raikage y el Jinchuriki de las 8 colas, Killer B, salieron disparados hacia atrás incluso más rápido de lo que habían cargado hacia adelante. Su armadura de elemento rayo y su capa de bestia con colas se hicieron añicos en el aire, dispersándose en innumerables partículas brillantes. Retumbar. Los dos aviones se estrellaron contra el suelo a lo lejos, levantando enormes nubes de polvo y dejando tras de sí dos profundos cráteres. Una vez que el polvo se disipó, en un cráter, el cuarto Raikage yacía empapado en sangre. Su brazo derecho estaba torcido en un ángulo antinatural, ya inconsciente. En el otro caso, Killer B apenas lograba mantenerse a sí mismo. El chakra del 8 colas lo protegió instintivamente en el momento del impacto, dispersando la mayor parte de la fuerza. Raikage-sama. B-sama. En el campo de batalla, incontables ninjas de Kumo lanzaron gritos de desesperación, con los ojos llenos de pánico. Raikage-sama, Killer B-sama, sus dos luchadores más fuertes habían sido realmente derrotados y habían sido aplastados de forma tan contundente. Su oponente solo había usado un movimiento. En ese instante, la moral de las fuerzas de Kumo se hizo añicos junto con la caída de esas dos figuras. El miedo se extendió como una plaga. Justo cuando todos pensaban que la batalla había terminado, se produjo un cambio repentino. Hermano, hermano. Un rugido rompió el silencio. Killer B se puso de pie tambaleándose, ignorando sus costillas rotas, con un dulce sabor metálico que le llenaba la garganta. Se quedó mirando fijamente la figura inmóvil y empapada en sangre que yacía en el cráter. Esa era su única familia. Ahora yacía allí, sin saber si viviría o moriría. Maldito seas. Killer B se ajustó las gafas de sol que se le resbalaban. Su voz temblaba, teñida de dolor y furia. Te mataré, te mataré. Humillación, rabia, tristeza, todas las emociones se encendieron en ese instante, transformándose en una intención asesina pura y primigenia. Rugido. Un grito bestial surgió de las profundidades del cráter. Auge. Un chakra carmesí se elevó hacia el cielo. La tierra tembló. El espacio se deformó. Dentro del cráter, los huesos de Killer B crujían mientras permanecía de pie. La sangre resumaba de sus orificios. Extendió la mano desesperadamente hacia donde había caído Raikage A. Aquel lugar estaba en silencio. Hermano. Con voz ronca, pronunció dos palabras. Dentro de su mundo mental, el 8 colas, Wiki, habló. B, tu cuerpo está al límite. La conciencia de Killer B era débil, pero su rostro permanecía firme. Préstame todo tu poder. Morirás. Entonces déjenme morir. Rugió Killer B en su mente. Lo mataré. Vengaré a mi hermano. Giki guardó silencio. Sintió la determinación de su compañero. No se trató de un ataque de furia descontrolada, sino de una decisión deliberada de arriesgarlo todo. Está bien, idiota. Vamos a descontrolarnos una última vez. Auge. El chakra carmesí estalló como un volcán. La carne se retorcía. Los huesos se expandían. El cuerpo del asesino B creció rápidamente de una manera aterradora. 1, 2, 3, 8 enormes tentáculos, parecidos a los de un pulpo, desgarraron su carne, azotando salvajemente y abriendo profundas zanjas en el suelo. La cabeza de un toro feroz salió disparada de su lomo, lanzando un rugido atronador. En cuestión de segundos, una bestia gigantesca de casi 100 metros de altura, con rasgos de toro y pulpo, se alzaba imponente sobre el campo de batalla. El 8 colas, Giki. Totalmente manifestado. Rugido. Giki aulló hacia el cielo. La onda sonora resultante se convirtió en una poderosa onda expansiva, que arrasó con innumerables ninjas de Kumo y clones de sombra cercanos que no pudieron reaccionar a tiempo. La antigua y opresiva presencia de esta bestia con cola heló la sangre del campo de batalla, que es el 8 colas. B-sama, ha liberado por completo al 8 colas. Los ojos de los shinobi supervivientes de Kumo se iluminaron de asombro y convicción. Su héroe estaba librando una última batalla, a costa de su propia vida. Rápido, retirada. La expresión de Minato cambió drásticamente mientras gritaba hacia la muralla de la ciudad. La colosal bestia bajó la cabeza, fijando su mirada en la solitaria figura que se encontraba debajo. Entonces, abrió su enorme boca.
Los chakras blancos y negros comenzaron a acumularse, comprimiéndose y girando a una velocidad increíble. Una esfera de un negro intenso tomó forma rápidamente. Bola de bestia con cola. Morir. Impulsada por la furia incontenible de Killer B, esta esfera de la muerte se lanzó hacia Arashi con un rugido atronador. El espacio a lo largo de su trayectoria gemía distorsionado. El suelo bajo él estaba ennegrecido por la energía que escapaba. Este fue un ataque capaz de aniquilar a toda Konoha. Esquívalo. Tsunade gritó, instintivamente a punto de saltar. Arashi, sin embargo, no se movió. Simplemente se quedó allí de pie, mirando la bola bestia con cola que se expandía rápidamente ante sus ojos. Este poder es bastante interesante. Incluso encontró tiempo para comentar. Luego, ante innumerables miradas atónitas, lentamente levantó la mano derecha. Sin sellos manuales. Sin fluctuaciones de chakras. Simplemente abrió los 5 dedos y, cuando la bola bestia con cola se acercaba, cerró el puño suavemente. Zumbido. La bola de bestia con cola rugiente, que aún se encontraba a metros de la palma de su mano, se detuvo bruscamente en el aire. Por mucho que girara o por mucha violencia con que su chakra distorsionara el aire, no podía avanzar ni un centímetro más. ¿Qué? Los ojos bestiales de Vicky se abrieron de par en par por la sorpresa. Imposible. Y la siguiente escena quedaría grabada para siempre en su memoria. Los 5 dedos de Arashi se cerraron lentamente. Crack crack, una serie de crujidos secos resonaron. En la superficie de la bola de bestia con cola, de un negro intenso, aparecieron innumerables fisuras finas. El siguiente momento. Estallido. Un estruendo sordo. Esa esfera de energía de un negro intenso, como un globo, fue aplastada con las manos desnudas. La inmensa energía interior se descontroló al instante, estallando hacia afuera en todas direcciones como un huracán. Todos lucharon por resistir. Sin embargo, a medida que estos violentos vientos de chakra se acercaban al cuerpo de Arashi, se apartaron a su alrededor por sí solos, rozando apenas el dobladillo de su ropa. La tormenta amainó. Arashi seguía de pie donde estaba, ileso e inofensivo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Aplastando una bola de bestia con cola con sus propias manos. Aquella escena quedó grabada en el campo de batalla como una huella eterna. Las réplicas de la tormenta se fueron desvaneciendo gradualmente, barriendo el silencioso campo de batalla. Arashi permanecía inmóvil, con la ropa ondeando al viento, sin una sola mota de polvo sobre él. Como si lo que acababa de aplastar no fuera una bola bestia con cola, sino una frágil esfera de cristal. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Los ninjas supervivientes de Kumo en el campo de batalla, los altos mandos de Konoha en la muralla de la ciudad, e incluso la figura oscura que acechaba en la distancia. Los pensamientos de todos se detuvieron. Trago. Un sonido de deglución resonó desde la enorme garganta del 8 colas, Giki. Sus enormes ojos bestiales miraban fijamente la diminuta figura humana que se encontraba debajo, llenos de miedo y confusión. ¿Qué fue eso? ¿Qué había hecho esa persona? La bola bestia con cola, fue aplastada. Como ser ancestral que había vivido desde la época del sabio de los 6 caminos, la comprensión del mundo de Giki se vio completamente sacudida en ese instante. Había visto inmortales. Había visto a Uchiha Madara. Había visto a Senju Ashirama. Pero jamás había visto un poder tan absurdo, tan completamente irracional. Esto no era ninjutsu. Tampoco era un jutsu sabio. ¿Qué clase de poder era este? En la muralla de la ciudad, el rostro de Minato había perdido el color hacía rato. Miraba fijamente al daimyo que estaba de pie abajo, con la mirada perdida. Siendo el shinobi más rápido del mundo, sintió por primera vez que sus propios pensamientos eran insoportablemente lentos. Dios del trueno volador. Rasengan. Las técnicas de las que estaba tan orgulloso parecían una broma frente a ese ataque que acababa con el mundo, que fue borrado con tanta facilidad. Por un instante, un pensamiento cruzó por su mente. Él, y el genin que acababa de graduarse de la academia, tal vez no había diferencia alguna frente a ese hombre. El clon de sombra de Tsunade permanecía inmóvil, con los labios ligeramente entreabiertos, incapaz de emitir sonido alguno. La cúspide del ninjutsu médico fue la creación y el renacimiento. Pero el poder que aquel hombre acababa de demostrar, la dejó sin palabras para describirlo. Monstruo. El clon de sombra de Hiruzen murmuró para sí mismo, con los ojos completamente desenfocados tras sus gafas. De repente, rugido. El rugido de una bestia, lleno de miedo y desesperación, rompió el silencio. El 8 colas, Wiki, se movió.
Sus 8 enormes tentáculos, como montañas, se abalanzaron sobre Arashi desde todas direcciones con una fuerza abrumadora. Esto no fue un ataque. Fue una lucha desesperada, nacida del instinto de supervivencia más primigenio de un ser vivo. Ante el poder del 8 colas, capaz de destrozar la tierra, Arashi ni siquiera pestañeó. ¿Una agonía, eh? Dejó escapar una risita suave, dando un paso adelante en lugar de retroceder, dirigiéndose hacia los tentáculos que caían. Un tentáculo se estrelló contra el suelo. En ese mismo instante, los dedos de los pies de Arashi tocaron ligeramente la superficie del tentáculo. Un suave golpecito. Auge. De repente, todo el tentáculo se derrumbó, estrellándose directamente contra la tierra. El suelo se abrió y el polvo se elevó al cielo. Aprovechando el retroceso, Arashi se elevó rápidamente, corriendo a lo largo del enorme tentáculo. Los tentáculos restantes se abalanzaron sobre él desde diferentes ángulos, provocando fuertes vientos mientras intentaban aplastarlo. Pero Arashi giró con naturalidad en el aire, utilizando un tentáculo como trampolín para saltar a otro. En medio de aquel ataque caótico y destructivo, subía y bajaba rítmicamente, cada paso acercándolo al cuerpo principal de Giki. Finalmente, Arashi saltó desde el último tentáculo, aterrizando de lleno sobre la cabeza de Giki. Bajó la mirada hacia los ojos temerosos de la bestia gigante. Aguanta. Esto pronto terminará. Arashi juntó las manos frente a su pecho. Arte sabio. Liberación de madera, Mijinmon. Boom. Boom. Retumbó. El cielo se abrió. Decenas de enormes puertas Torii rojas, grabadas con runas de sellado, descendieron desde lo alto con una fuerza aplastante. Como si los cielos mismos estuvieran enviando un juicio. ¿Qué es eso? Gritó Minato desde la muralla de la ciudad. Arte sabio. Liberación de madera, Mijinmon balbuceó el clon de sombra de Hiruzen, con la voz temblorosa. Esta es la técnica que el primero Kage usó para someter a las bestias con cola antes de que pudiera terminar. Una de las puertas Torii ya se había desplomado sobre el cuello de Giki, dejándolo clavado al suelo. Inmediatamente después, cayeron más puertas del cielo, inmovilizando sus tentáculos y todo su cuerpo. Capa tras capa, presionándola completamente. Rugido. Rugido. Giki rugió de furia, agitándose frenéticamente y levantando nubes de polvo. Pero el chakra que fluía a través del Mijinmon selló toda su fuerza, dejándolo incapaz de moverse. Dentro de su mundo mental, la conciencia de Bella se estaba desvaneciendo. Y el alma de Giki tembló ante una figura dorada de inmensidad inimaginable. ¿Era ese el sabio de los 6 senderos? No, no era el sabio de los 6 senderos entonces, ¿quién era? ¿Por qué ese poder era tan similar? Bajo la mirada de aquella figura dorada, su alma ni siquiera se atrevió a resistirse. Afuera, la figura de Arashi descendió lentamente, aterrizando frente a la cabeza inmovilizada de Giki. Colocó suavemente su mano sobre la enorme frente. No había ningún chakra violento. Sin aura que haga temblar la tierra. Un simple toque. El colosal cuerpo de Giki tembló violentamente. En ese instante, sus ojos bestiales perdieron su ferocidad, volviéndose vacíos y dóciles. Bajo la palma de Arashi, su forma comenzó a encogerse a una velocidad visible. La carne se derritió. Los huesos se retrajeron. El vasto y ominoso chakra de la bestia con cola retrocedió como una marea, convirtiéndose en un torrente de luz roja y condensándose de nuevo en una sola forma. Pronto, la imponente bestia de 100 metros desapareció. Solo quedaba el asesino B, inconsciente y cubierto de sangre. Su cuerpo cayó desde el aire. Pero antes de que tocara el suelo, una fuerza suave lo atrapó y lo llevó lentamente junto al Raikage A. Los dos hermanos yacían uno al lado del otro. Perfectamente alineado. Una vez que todo estuvo hecho, el silencio volvió al campo de batalla. 500 clones de sombra permanecían inmóviles en sus posiciones, rodeando a los shinobi de Kumo restantes. La única razón por la que habían seguido resistiendo hasta ahora era porque habían depositado sus esperanzas en Raikage A y Killer B. Pero ahora esas esperanzas se habían desvanecido. Su espíritu de lucha se derrumbó. Sonido metálico. El kunai de alguien se resbaló y golpeó el suelo con un sonido claro. Ese sonido se convirtió en la señal. Sonido metálico. Clan. Clan. Cientos, miles de ninjas de Kumo soltaron sus armas y cayeron de rodillas. Sus rostros reflejaban únicamente entumecimiento y desesperación. Raikage Samak fue derrotado. B. Samak fue derrotado. Ellos habían perdido. Completamente perdido. Habían sido derrotados sin un ápice de dignidad. Justo en ese momento. En un instante, apareció una figura en la muralla de la ciudad, arrodillándose sobre una rodilla. Su voz estaba llena de urgencia. Señor Cuarto. Un intruso desconocido apareció en la aldea.
Su objetivo era Kushina-sama. El tercero Lord y la dama Tsunade lo repelieron, pero el enemigo utilizó un extraño ninjutsu espacio-temporal para escapar. ¿Qué? El cuerpo de Minato se puso rígido. Un escalofrío le recorrió la cabeza. Se giró bruscamente y miró fijamente al Anbu que le había entregado el informe, y luego, inconscientemente, bajó la mirada hacia el campo de batalla. Crisis interna y externa. Y él, el Hokage, había permanecido allí todo el tiempo, observando una actuación sobre la que era completamente incapaz de influir. Una profunda sensación de impotencia y un temor persistente lo invadieron. Como si sintiera su mirada. En el centro del campo de batalla. Aquel hombre se dio la vuelta lentamente. La expresión de Arashi era inexpresiva. Caminó entre las fuerzas de Kumo arrodilladas, entre las filas de sus silenciosos clones de sombra. Entonces, levantó la vista hacia Minato, que estaba de pie sobre el muro. Minato, baja y limpia esto. En lo profundo del cañón, al oeste de la Tierra del Fuego. La luz proveniente de la masiva técnica de transferencia celestial finalmente se desvaneció por completo. El cuerpo de Mabui se tambaleó, a punto de desplomarse al suelo, apenas sostenido por dos ninjas médicos cuyos rostros estaban igualmente pálidos. Señorita Mabui, usted. Estoy bien. Mabui hizo un gesto con la mano, restándole importancia a su apoyo. Su chakra había llegado a su límite, y el agotamiento mental la hacía sentir como si el mundo entero estuviera dando vueltas. Pero no podía caerse. Detrás de ella venía el último grupo de compañeros que acababan de ser transportados. Cientos de shinobi de Kumo, algunos aún con arcadas por la teletransportación a distancias ultralargas, mientras que otros se mantenían erguidos, ajustando rápidamente su equipo. Incluyendo a los que habían sido enviados con anterioridad, casi 1000 soldados se habían congregado en el cañón. Constituían el segundo escalón de Kumogakure. La segunda espada que el Raikage clavaría en el corazón de Konoha. ¿Dónde está el Raikage-sama? Un Chunin que acababa de recuperarse se acercó y preguntó. Raikage-sama ya ha liderado la fuerza principal en un ataque contra Konoha, respondió Mabui, esforzándose por mantenerse alerta. Excelente. Por fin ha empezado. Por la gloria de Kumogakure. Una oleada de emoción apenas contenida estalló en el cañón. Todos los rostros reflejaban la ilusión por la victoria. Solo sabían que el Raikage había lanzado un ataque sorpresa con 3000 tropas de élite. Pero no sabían que esos 3000 ya se habían rendido. Es más, desconocían que el Raikage, a quien consideraban invencible, ya había sido derrotado. Mabui contempló el ardiente espíritu de lucha de sus compañeras y exhaló un suspiro de alivio. Según lo previsto, debería haber terminado de teletransportar a todas las fuerzas subsiguientes antes del mediodía. Luego, destruye la formación y dirige esta unidad para que se reúna con el Raikage. Pero ya era mucho después del mediodía. Mabui alzó la vista hacia el cielo. No podían esperar más. Todos, preparen las etiquetas explosivas. Ordenó. Destruyan por completo esta formación. ¿Sí? Varios shinobi dieron un paso al frente de inmediato y colocaron etiquetas explosivas especiales en puntos clave de la formación. Pocos minutos después, los preparativos habían finalizado. Mabui hizo una señal a todos. Retírense a una distancia segura. La fuerza, compuesta por casi 1000 hombres, se retiró rápidamente del cañón. Tras confirmar que todos habían sido evacuados, Mabui formó sellos con las manos. Detonar. Auge. Una explosión ensordecedora resonó por todo el cañón. Violentas llamas y ondas expansivas envolvieron sus profundidades. El humo y el polvo se elevaban hacia el cielo, y las rocas se desprendían. La técnica de transferencia celestial, que le había costado a Kumogakure un esfuerzo inmenso y en la que depositaba todas sus esperanzas, quedó reducida a tierra arrasada en la explosión. Su retirada había sido interrumpida. A partir de ese momento, solo había dos opciones: la victoria o la muerte. Desalojar. Mabui se giró y dio la orden. Objetivo: Konoha. Encuéntrate con Raikage-sama. Rugido. Casi 1000 shinobi de Kumo rugieron al unísono, convirtiéndose en un torrente mientras emergían del cañón y avanzaban rápidamente hacia Konoha. Fuera de Konoha, bajo el imponente muro de tierra, el campo de batalla seguía sumido en el caos. Por todas partes había cráteres profundos y marcas de quemaduras, y el aire estaba impregnado de hedor a sangre y pólvora. La figura de Minato parpadeaba continuamente mientras dirigía con eficiencia a las fuerzas de Konoha en las labores de limpieza posteriores a la batalla. Equipo de barrera, apliquen inmediatamente sellos de chakra a todos los prisioneros. Las fuerzas de seguridad deben dividirse en escuadrones y encargarse de la custodia. Prioricen el control de los prisioneros de nivel Chunin. De su boca salían una orden tras otra, claras y decisivas.
En total, los shinobi que podían movilizarse dentro de la aldea, incluyendo las unidades de seguridad y los Chunin de reserva, sumaban apenas unos 800. No habían participado en la batalla, por lo que su chakra estaba lleno y la moral seguía alta. Sin embargo, todos ellos tenían una expresión aturdida. Observaron a los supervivientes de Kumo arrodillados, rindiéndose, y luego alzaron la vista hacia la figura que coronaba el muro. Durante todo el proceso, no habían hecho nada. Sin embargo, habían presenciado cómo una sola persona aplastaba a todo un ejército, sometía a un Jinchuriki y derrotaba al Raikage. La experiencia fue más surrealista que si hubieran vivido la batalla en primera persona. Minato, esto es problemático. Shikaku se acercó con un raro dolor de cabeza en el rostro. Hay demasiados presos. A pesar de las numerosas bajas sufridas por Kumo, aún quedan cerca de 2000 personas. Y todos ellos son de la élite. Nuestra cárcel del pueblo no puede albergarlos a todos. Protegerlos requerirá una gran cantidad de personal. Este era un buen problema. Por ahora, deténganlos a todos en el campamento provisional, dijo Minato con seriedad. En cuanto a lo que viene después, primero consultaremos con el daimyo. Comprendido. Arashi no participó en la limpieza. Simplemente permaneció de pie en silencio sobre la muralla de la ciudad, de 100 metros de altura, mirando hacia abajo a las bulliciosas fuerzas de Konoha y a la densa concentración de prisioneros de Kumo. Estos fueron sus botines de guerra. También le servían como moneda de cambio en las negociaciones con la Tierra del Rayo. Levantó la mano. Un guardia de las sombras apareció inmediatamente a su lado. Mi señor. Regresar a la capital del fuego. Arashi ni siquiera se dio la vuelta. Informen al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre la situación aquí. Además, envíen cartas a los daimyo de las 4 grandes naciones: tierra, viento, agua y rayo. Dígales que quiero convocar una reunión de daimyo. Sí. La figura del guardia de las sombras parpadeó, desvaneciéndose entre las sombras. Tras resolver aquello, Arashi estaba a punto de marcharse. Pero justo cuando se dio la vuelta de repente se detuvo, entrecerrando los ojos en dirección al oeste de la Tierra del Fuego. Una presencia de chakras masivas se acercaba a gran velocidad. Casi 1000 de ellos. Objetivo: Konoha. G. Arashi dejó escapar una leve risita. ¿Así que todavía había más? ¿Una unidad de seguimiento? Parecía que Kumogakure realmente lo había apostado todo. Bajó la mirada hacia Minato, que seguía ocupado coordinando desde debajo del muro. Minato. Su voz no era fuerte, pero claramente llegó a los oídos de Minato. Minato levantó la vista inmediatamente. Vio a Arashi saludándolo con la mano. Sin demora, se teletransportó con el dios del trueno volador y apareció junto a Arashi. Daimyo-sama, ¿sus órdenes? Shikaku y otros varios los siguieron rápidamente, con expresiones tensas. Arashi señaló hacia el oeste, hablando con naturalidad como si estuviera comentando algo trivial. Allá se acerca otra unidad. De Kumogakure. Alrededor de 1000. A su velocidad actual, llegarán en 1 hora. ¿Qué? La expresión serena de Minato flaqueó al instante. Shikaku sintió un zumbido en su mente. ¿Otros 1000? No tenían miedo de luchar. Los 800 shinobi de la aldea estaban en buena forma y llenos de energía. Pero, ¿cuál era la situación actual? Justo debajo de ellos se encontraban más de 2000 prisioneros de élite que podían sublevarse en cualquier momento, lo que requería una importante cantidad de personal para su vigilancia. Y ahora venía otra fuerza enemiga desde el exterior. Simplemente no tenían suficientes shinobi para controlarlo todo. Si se desataba una batalla y los prisioneros aprovechaban la oportunidad para amotinarse, ¿acaso eso no volvería a causar problemas a Daimyo-sama? Inconcebible. Al ver la vacilación en sus expresiones, Arashi le dio una palmada en el hombro a Minato. Trae al Raikage y a Killer B. ¿Rehenes? Shikaku lo entendió al instante y rápidamente bajó corriendo del muro. Arashi miró a Minato. Si no se rinden, utilizaremos a estos dos como sacrificios. Comprendido. Poco después, Shikaku cargó a 2 personas hasta la cima de la muralla de la ciudad, una en cada mano. Se trataba del cuarto Raikage y de Killer B, ambos inconscientes. Un Jinchuriki y un Kage. Todos los que lo presenciaban no pudieron evitar sentir un escalofrío en el corazón. Arashi dijo con indiferencia. Cuélguenlos a ambos fuera de la muralla de la ciudad. Esto dejó atónitos a todos los presentes. ¿Colgarlos? Daimyo-sama, esto Shikaku vaciló un poco. ¿Qué? Arashi lo miró. ¿Acaso todavía tenemos que mostrar misericordia a los enemigos? Si Konoha hubiera perdido, ¿qué crees que habrían hecho? Ve y hazlo. Sí, señor.
Minato no dudó más e inmediatamente hizo una señal a dos Anbu para que dieran un paso al frente. Poco después, ataron dos gruesas cuerdas alrededor del Raikage y del asesino B, y sus cuerpos fueron bajados lentamente desde la muralla de la ciudad, de 100 metros de altura. Las dos figuras se balanceaban suavemente con el viento, suspendidas en el aire. La escena causó una fuerte impresión. Minato. Arashi miró a Minato, cuya expresión era algo compleja. Tú te encargarás de la siguiente parte. Yo. Minato se quedó perplejo. Eres el Hokage de Konoha. Representas la imagen de Konoha. Arashi dijo. Ve y diles que se rindan, o ven a recoger los cadáveres de su Raikage y Jinchuriki. Recuerden, nosotros somos los vencedores. Minato lo entendió de inmediato. Este era el escenario que Arashi le estaba brindando. Una oportunidad para presentarse ante el enemigo como Hokage y declarar la victoria. Pero quien construyó este escenario fue el hombre que estaba a su lado. Respiró hondo y asintió solemnemente. Lo entiendo, Daimyo-sama. El tiempo transcurría minuto a minuto. Todos permanecían de pie al borde de la muralla de la ciudad, contemplando el horizonte occidental. Finalmente, una línea negra apareció en la distancia. La niebla se hizo cada vez más espesa, y una aguda intención asesina se abalanzó sobre ellos incluso desde la distancia. Están aquí. Un ninja sensorial dio la alerta. Íntimamente. Aún más cerca. Cuando la unidad Kumo, compuesta por casi 1000 hombres, llegó al pie de la gigantesca muralla, quedaron conmocionados por lo que vieron y se detuvieron de inmediato. Todos levantaron la vista con incredulidad. ¿Qué es esto? Maui, que lideraba el equipo, estaba conmocionada bajo su larga melena dorada. Sus informes de inteligencia nunca habían mencionado que Konoha tuviera una muralla tan enorme. Su corazón se inquietó. Demasiado silencioso. No hay sirenas. Ningún shinobi formando una línea defensiva. Solo miradas serenas se posaban desde lo alto, transmitiendo una extraña sensación de lástima. Algo anda mal. Hay demasiado silencio. ¿Dónde están Raikage-sama y los demás? ¿Fracasó el asalto? Las tropas comenzaron a inquietarse. Justo en ese momento, Minato dio un paso al frente. El cuarto Hokage. Su aparición hizo que todos los shinobi de Kumo apretaran con más fuerza sus armas, y su chakra se desbordó. A Mabui se le encogió el corazón. El Hokage había aparecido aquí en lugar de estar al mando de un campo de batalla dentro de la aldea. Eso por sí solo explicaba demasiado. Gente de Kumogakure. La voz de Minato resonó por todo el campo de batalla. En nombre del Hokage de Konoha, te doy una última oportunidad. Mientras sus palabras caían, dos figuras atadas con cuerdas se alzaron lentamente tras él desde la muralla de la ciudad. En el momento en que los shinobi de Kumo vieron claramente a las dos figuras, toda la unidad se sumió en el caos. Ese es, Raikage-sama. Y B-sama. ¿Cómo es posible? Imposible. Debe ser Genjutsu. Konoha está usando Genjutsu. Innumerables shinobi de Kumo rugieron incrédulos, con las emociones descontroladas. Sus símbolos de invencibilidad, el orgullo de Kumogakure, la combinación ahora cuelga humillantemente de la pared de Konoha. Esto no es Genjutsu. El cuerpo de Mabui tembló, pero hizo una evaluación con calma. Se quedó mirando a las dos figuras, sintiendo su chakra familiar y sus débiles signos vitales. Era real. A y B habían sido derrotados. Al darse cuenta de esto, se le heló la sangre. 3000 élites, más el Raikage y un Jinchuriki perfecto, todos derrotados tan rápidamente. ¿Qué demonios pasó? Suelta las armas y arrodíllate, resonó de nuevo la voz de Minato. Esos dos morirán ahora mismo. Una amenaza. Una amenaza cruda y brutal. Utilizando las vidas de sus líderes. Bastardo. Si tenéis agallas, matadnos. Por la gloria de Kumogakure, luchemos contra ellos. Un joven shinobi rugió y se dispuso a cargar hacia adelante. Alto, todos ustedes. Mabui dio la orden inmediatamente. Ella levantó la vista y cruzó la mirada con Minato. Hokage, ¿qué quieres? He sido muy claro, dijo Minato, impasible. Ríndanse y no morirán. ¿Crees que te vamos a creer? Un shinobi de Kumo dio un paso al frente, con los ojos rojos de rabia. Sí, ¿cómo podemos confiar en ellos? Minato guardó silencio, momentáneamente desconcertado ante los gritos del shinobi de Kumo. Al ver esto, Arashi no pudo evitar soltar una leve risa. Ingenuo. Tomó un sorbo de su taza de té. Luego movió ligeramente un dedo en dirección al Raikage a que colgaba. ¡Sas! Se desató un fuerte viento. El impacto alcanzó el brazo izquierdo intacto del Raikage en un instante. ¡Ah! Un grito desgarrador brotó de la boca del Raikage inconsciente. Se despertó sobresaltado, y el intenso dolor le hizo forcejear salvajemente en el aire. El grito silenció a toda la unidad Kumo.
Lo vieron claramente. El brazo izquierdo de A colgaba ahora flácido. Estaba roto. ¿Quién era ese? ¿Quién lo hizo? Mabui exigió, presa del pánico, solo para ver a Minato con una expresión igual de sorprendida. En la muralla de la ciudad, Arashi dejó lentamente su taza de té y dio 2 pasos hacia adelante, entrando en el campo de visión del shinobi de Kumo. Miró a Minato con tono de decepción. Te di una oportunidad. Fracasaste. Sin siquiera dirigirle otra mirada al avergonzado Minato, volvió su mirada hacia las fuerzas de Kumo. Parece que no te gustó la propuesta anterior. En ese caso, cambiaré mi estrategia. Contaré hasta 3. Después de 3, por cada persona que siga en pie, le arrancaré un hueso al Raikage. Empezando por el pie. 1. Todo el campo quedó sumido en un silencio sepulcral. Los shinobi de Kumo solo podían sentir una rabia creciente. ¿Quién era este hombre? 2. La voz de Arashi no mostraba emoción alguna. El tiempo pareció estirarse. El corazón de Mabui estaba agitado. Rendirse. Sería la mayor humillación para Kumogakure. Pero si ella no lo hacía, el Raikage y B serían ejecutados en el acto. Los shinobi que estaban detrás de ella la esperaban, esperando su decisión. 3. Se pronunció el recuento final. Parece que tu Raikage no es muy apreciado, dijo Arashi con calma. Su mano se movió una vez más. Otra ráfaga de viento. Grieta. El claro sonido de huesos rompiéndose resonó. Raikage A, suspendido en el aire, arqueó su cuerpo violentamente y luego gritó de agonía de nuevo. Ah. Su pierna izquierda se torció de forma antinatural. Claramente roto. Esta escena fue la gota que colmó el vaso. El grito de Raikage A hizo temblar a Mabui, y todas sus luchas y vacilaciones se desvanecieron por completo. Un diablo. Bajen, bajen, sus armas, murmuró entre dientes, con la voz seca y ronca, como si se la arrancaran de la garganta. Su bolsa de herramientas ninja cayó al suelo con un golpe sordo. Los demás shinobi de Kumo, con rostros llenos de humillación y angustia, también comenzaron a deponer las armas. Recógelo. Un rugido furioso estalló repentinamente. Era el Raikage. Suspendido en el aire, observando cómo los shinobi que estaban abajo, uno tras otro, dejaban caer sus armas, sus ojos parecían a punto de estallar de rabia. Todos ustedes, tomen sus armas. Su voz estaba llena de dolor y furia. Ustedes, no tienen permitido arrodillarse. Luchó con violencia, el dolor de sus extremidades rotas lo atravesaba como cuchillas, pero no le importaba. Su pueblo, el orgullo de Kumogakure, lo estaban aplastando justo delante de sus ojos. Mátame. Maui. Te lo ordeno, mátame. Utiliza mi muerte, para recuperar la dignidad de Kumogakure. El rugido de fue como una espada que se clavó en el corazón de cada shinobi de Kumo. Miraron al hombre que colgaba en el aire. El hombre que, a sus ojos, siempre había sido invencible. Ahora, les suplicaba que acabaran con su vida. Un joven shinobi de Kumo ya no pudo contenerse. Las lágrimas corrían por su rostro. Soltó el kunai que tenía en la mano, dejándolo caer al suelo. Entonces, bajo la mirada incrédula de A, se arrodilló pesadamente. Su frente se presionó con fuerza contra la tierra fría mientras la desesperación le llenaba el pecho. Lo siento, Raikage-sama. Por favor, pase lo que pase, debes vivir. Este acto, como un efecto dominó, desencadenó el colapso de toda la fuerza Kumo. Los sordos golpes de las armas al caer al suelo resonaron uno tras otro hasta que se hizo un silencio colectivo. Todos los shinobi de Kumogakure se arrodillaron. No te arrodilles. Rugió, con lágrimas de sangre corriendo por su rostro. Los shinobi bajaron aún más la cabeza, como si intentaran grabar esa vergüenza y ese dolor profundamente en la tierra misma. Sobre la muralla de la ciudad, Shikaku miró a los casi 3000 prisioneros que se encontraban abajo, sintiendo cómo le palpitaban las sienes. Minato, esto es realmente problemático ahora, se inclinó hacia Minato, bajando la voz. Hay demasiados. ¿Deberíamos? No terminó la frase, pero el significado era claro. Los 800 shinobi de Konoha que actualmente están de guardia, incluso con los refuerzos que regresen, no serían suficientes para controlar a todos los prisioneros. La victoria fue tan completa que se convirtió en una carga. La expresión de Minato también era tensa. Por supuesto que entendía lo que Shikaku quería decir. Si se tratara solo de unas pocas docenas, o incluso de unos pocos cientos, por el bien de la seguridad del pueblo, podría armarse de valor y ejecutarlos. Pero ahora quedaban 3000 shinobi con vida. Si realmente había dado la orden de masacrarlos, la reputación de Konoha en el mundo ninja quedaría completamente destruida. Quedarían marcados para siempre como la Konoha sangrienta. Y lo que es más importante, Arashi aún no había hablado. Minato se rascó la cabeza, visiblemente angustiado.
Primero, usen barreras para separarlos en grupos. Ya veremos qué hacemos después. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora, suspiró Shikaku. Arashi escuchó su conversación con claridad. Permaneció impasible sobre la muralla de la ciudad, contemplando la grandiosa escena que había orquestado con sus propias manos. Una sonrisa de satisfacción permaneció en sus labios. Para él, esas personas arrodilladas no representaban 3000 problemas. Eran 3000 cabezas preciosas. Este fue el primer gran regalo que planeaba ofrecer en esta época caótica. Por ahora Arashi contuvo su instinto asesino y observó la escena como un espectador en una obra de teatro. Quería ver cómo esos altos mandos de Konoha, atrapados en su ingenua compasión, manejarían el desastre que tenían ante sí. En ese preciso instante, un Anbu que se había estado conteniendo ya no pudo permanecer en silencio y habló con urgencia. Señor Cuarto. Se trata de Kusina. ¿Kusina? El cuerpo de Minato se tensó por completo. El color desapareció de su rostro. Así es, Kusina. Y ese hombre enmascarado. El pánico se apoderó de su corazón. Quería activar al dios del trueno volador de inmediato y regresar con su amada para asegurarse de que estuviera a salvo. Pero al pie del muro había un mar de prisioneros, y junto a él estaban sus compañeros, todos observando solemnemente. Como Hokage de Konoha, ¿cómo podía abandonar la aldea por sentimientos personales cuando la guerra aún no había terminado del todo y este enorme peligro oculto no se había resuelto? No pudo hacerlo. Lo entiendo, Minato apretó los puños, esforzándose por calmarse. Su voz tembló ligeramente. El intruso ya fue repelido, ¿no? Pero Kusina, ella. Nada de peros. Es una orden. Retírate. Minato lo interrumpió fríamente. No podía permitirse escuchar más. Temía perder el control. Creía que Kusina lo entendería. ¿Sí? Respondieron los Anbu y se retiraron. En ese preciso instante, los clones de sombra de Hiruzen se dispersaron en nubes de humo. Los cuerpos reales habían llegado a lo alto de la muralla de la ciudad. Cuando vieron la gran cantidad de shinobi de Kumo arrodillados abajo, y a los hermanos Raikage aún colgando, a pesar de que los clones les habían informado previamente, se quedaron sin palabras. Esto es, Hiruzen mordió su pipa y no pudo terminar la frase durante un buen rato. Las pupilas verticales de Orochimaru brillaban con un resplandor inusual. Daimyo-sama, Hiruzen se recompuso rápidamente y dio un paso al frente para informar. La aldea está a salvo. Lo que pasa es que el intruso utilizó un extraño ninjutsu espacio-temporal y escapó. Tsunade añadió. Su cuerpo puede volverse intangible, inmune a todos los ataques físicos. Es muy difícil de vencer. ¿Intangible? Repitió Arashi la palabra. Kamui, ¿eh? Obito, no pudiste evitar mostrarte. Una rata que se esconde de la luz, se burló Arashi. Comparado con eso, ¿no crees que hay algo más importante? 3000 de Kumogakure, Arashi juntó las manos a la espalda, tamborileando suavemente con los dedos. Su mirada se dirigió a la escena que se extendía abajo. Rompieron nuestras defensas fronterizas y marcharon directamente hasta aquí, sitiando la aldea. No aparecieron hasta que estuvieron a las puertas de Konoha. ¿No crees que primero deberíamos averiguar cómo entraron en nuestra casa? Esas palabras resonaron en los oídos de los shinobi de Konoha como un trueno. Así es. Estaban tan abrumados por la repentina victoria y por cómo lidiar con los prisioneros habían pasado por alto por completo la pregunta más importante. ¿Cómo se había infiltrado Kumogakure? Si esto no quedó aclarado, entonces hoy fueron 4000 desde Kumo. Mañana podrían ser 5000 desde Kirigakure. Al día siguiente, 10.000 procedentes de Iwagakure. Las defensas de Konoha serían inútiles. Un escalofrío se extendió por el aire. Maldita sea. El rostro de Tsunade reflejaba remordimiento. Olvidé por completo un asunto tan crucial. Daimyo-sama tiene razón. La expresión de Minato se tornó grave. Este es nuestro fracaso. De repente se dio la vuelta y gritó hacia los Anbu que estaban detrás de él. Lleven a todos los prisioneros Kumo de rango capitán al departamento de interrogatorios. Díganle a Ibiki y a su equipo que se presenten de inmediato. No me importa qué métodos utilicen, incluso si tienen que abrirles el cráneo, háganlos hablar. Quiero un informe completo sobre las rutas y los métodos que utilizaron para entrar en la Tierra del Fuego. No se puede pasar por alto ni un solo detalle. Y esa Mabui que mencionó el Raikage, la mirada de Arashi se posó de nuevo en ella. Debe saber algo. ¿Sí? Varios miembros de Anbu desaparecieron al instante. El ambiente en lo alto del muro se volvió frío y tenso. Hasta que no se solucionara este peligro oculto, nadie podría estar tranquilo. Crepúsculo. La puesta de sol tiñó el cielo de tonos naranjas y rojos.
Sobre el mar de árboles, 2000 figuras se movían velozmente. Tras casi un día entero de marcha forzada, el cansancio pesaba mucho sobre esta unidad de élite. Pero la urgente noticia de la invasión de Kumogakure los obligó a seguir adelante sin detenerse. Sin embargo, cuanto más se acercaban a Konoha, más se apoderaba de ellos una extraña inquietud. Había demasiado silencio. No se oía ningún sonido de batalla. No se ven llamas elevándose hacia el cielo. Ni siquiera podían percibir fluctuaciones de chakra durante el combate. En ese preciso instante, la parte delantera de la columna redujo bruscamente la velocidad. Los shinobi que iban a la vanguardia se detuvieron al unísono en la copa de un árbol enorme. ¿Qué es eso? Un muro tan alto. ¿Cuándo construyó el pueblo algo así? Las exclamaciones se extendieron por todo el grupo. Tras dar unos cuantos saltos rápidos, Kakashi llegó al frente y levantó la vista. En las afueras del pueblo, un imponente muro de tierra se extendía entre el cielo y la tierra. Rodeaba por completo la aldea de Konoha. La luz del sol poniente se derramaba sobre la enorme estructura, proyectando largas sombras que generaban una opresiva sensación de presión. ¿Cuándo construyó Konoha semejante muro? Sigan avanzando. Reprimiendo la conmoción en su corazón, Kakashi dio la orden. La unidad de 2000 hombres reanudó su avance, precipitándose hacia la enorme muralla con profunda confusión y creciente inquietud. Cuando finalmente llegaron a su base todos se detuvieron, atónitos ante la escena que tenían ante sí. Fuera de la muralla se extendía un campo de batalla devastado hasta quedar irreconocible. Cráteres enormes. Barrancos carbonizados. Árboles destrozados. El hedor nauseabundo a sangre mezclada con pólvora aún flotaba en el aire. Todos estos eran claros indicios de que recientemente se había librado una intensa batalla. Pero eso no fue lo que más les sorprendió. Gente. Miles de personas. Miles de shinobi. Todos desarmados. Divididos en formaciones. Arrodillados. Todos y cada uno de ellos tenían la misma expresión. En blanco. Hueco. Y a su alrededor se encontraban los shinobi de Konoha. En menor número. Menos de un tercio de los prisioneros. ¿Qué había pasado aquí? Kakashi. Minato apareció en lo alto del muro y luego descendió rápidamente frente a Kakashi con la técnica del dios del trueno volador. Sensei. Esto es Kakashi no pudo evitar preguntar. Has trabajado duro. La batalla ha terminado. Minato se frotó la frente, con voz cansada. Encima. Kakashi y los demás shinobi de Konoha que habían llegado detrás de él miraron a su alrededor con incredulidad. ¿Esto se acabó? Difícil de creer. Sí, se acabó. Minato explicó de forma proactiva. Fue obra del Daimyo-sama. Daimyo-sama. Él solo derrotó a la fuerza principal de Kumogakure y sometió al Raikage y al Jinchuriki del 8 colas. La voz de Minato era tranquila, pero para Kakashi y los demás, sonó como un trueno. ¿Una persona? ¿Derrotó a miles de shinobi de Kumo? ¿Sometieron al Raikage y a Killer B? ¿Hablas en serio? Kakashi se quedó allí, atónito. Recordó al nuevo daimyo que recientemente había tomado el trono mediante rápidas maniobras políticas. ¿No se suponía que era un noble común y corriente? ¿Poseer una fuerza tan aterradora? Nadie pudo decir una palabra. Al mismo tiempo, aldea de Konoha, departamento de interrogatorios. En una habitación oscura y húmeda, una sola lámpara que se balanceaba proyectaba una luz parpadeante. El aire estaba impregnado del olor a sangre y desinfectante. Mabui estaba fuertemente inmovilizada con cadenas de sello chakra. Su cabello blanco estaba empapado de sudor y se le pegaba a su pálido rostro. Su delicado cuerpo estaba cubierto de marcas de latigazos, una imagen lamentable. Sin embargo, siguió apretando los dientes y se negó a decir una palabra. Ibiki estaba de pie frente a ella, con el rostro inexpresivo. Pero quienes lo conocían lo entendían. Este silencio significaba que su paciencia se estaba agotando. En la habitación contigua, detrás del cristal de observación. Esta mujer tiene carácter, dijo Tsunade entrecerrando ligeramente los ojos. Ibiki ha intentado todos los métodos, excepto destruirle el cerebro, dijo Shikaku con el ceño fruncido. El rostro de Hiruzen estaba serio. Permaneció en silencio. ¿Cómo había logrado Kumogakure transportar a miles de shinobi hasta las puertas de Konoha? A menos que se resolviera ese misterio, Konoha jamás conocería la paz. Justo cuando la sala se sumió en una silenciosa frustración. La puerta se abrió. Arashi entró, flanqueado por dos guardias de las sombras. Daimyo-sama. Todos se pusieron de pie e hicieron una reverencia. Arashi hizo un gesto de desdén con la mano, mientras su mirada se posaba en el cristal unidireccional. Miró fijamente a Mabui dentro de la sala de interrogatorios y preguntó. ¿Aún no hay avances? No, Daimyo-sama. Shikaku hizo una leve reverencia, avergonzado.
Su voluntad es extremadamente firme, nosotros. Arashi no respondió. Simplemente la observó en silencio. La secretaria personal del cuarto Raikage. Y, si no recordaba mal, ella había dominado un ninjutsu único. ¿Cómo se llamaba? Transferencia celestial, así es, la técnica de transferencia celestial. Un jutsu de teletransportación de alto nivel y largo alcance que podía enviar objetos a cualquier lugar del mundo a la velocidad de la luz. Sin embargo, tenía un defecto fatal. No podía teletransportar seres vivos. Porque esa velocidad y energía aterradoras durante la transmisión eran suficientes para destrozar cualquier organismo. Pero entonces, ¿cómo había llegado el ejército de Kumo? Los pensamientos de Arashi continuaron uniendo piezas del rompecabezas. Esa limitación no debería ser absoluta. Las limitaciones de los jutsu a menudo señalaban la dirección de los avances. Si no se podían enviar seres vivos directamente, entonces tal vez se había desarrollado una estructura receptora para hacerlo posible. ¿Una formación ninjutsu espacio-temporal masiva? Era una suposición audaz, pero en ese momento era la explicación más plausible. Para que el Raikage lo apostara todo a esta invasión, tenía que tener confianza en algo. Una sonrisa comenzó a formarse en los labios de Arashi. Tanto si tenía razón como si no, podía confirmarlo directamente. Le susurró unas palabras a uno de los miembros de la Guardia de las Sombras. La Guardia de las Sombras hizo una reverencia y se marchó para cumplir la orden. Unos segundos después, reapareció junto a Ibiki, susurrándole algo al oído. La expresión de Ibiki pasó de la calma a la sorpresa, y luego a una repentina comprensión. Y eso fue todo. Bajó la mirada hacia Mabui, que ahora estaba semiconsciente en el potro de tortura, y dijo lentamente: ahora lo entiendo. En la sala de observación, Tsunade y los demás estaban desconcertados. ¿Qué le dijo Daimyo-sama a Ibiki? No lo sé, pero a juzgar por la expresión de Ibiki, era algo importante, respondió Shikaku, con la mirada fija en el cristal. Dentro de la sala de interrogatorios, Ibiki se acercó a Mabui y le limpió suavemente la sangre de la cara con un paño limpio. El movimiento fue sorprendentemente tierno, lo que hizo temblar a Mabui. Tu voluntad es encomiable, dijo Ibiki con calma. Pero, ¿qué la sustenta? ¿Lealtad a Kumogakure? ¿Reverencia al Raikage? ¿Orgullo por esta operación, tal vez? Mabui no respondió, solo lo miró con frío odio. Te conozco, Mabui, dijo Ibiki con una leve sonrisa. El secretario del cuarto Raikage. Y el único portador de la técnica de transferencia celestial en Kumogakure. Su cuerpo se puso visiblemente rígido. Ibiki lo notó al instante y siguió empujando. Un jutsu poderoso, capaz de enviar suministros a miles de kilómetros en un instante. Pero, no puede enviar gente. Tengo curiosidad, dijo Ibiki, inclinándose y mirándola fijamente a los ojos, ¿cómo llegaron exactamente 3000 de ustedes hasta aquí? Mabui permaneció en silencio. Ibiki se encogió de hombros. Aunque no me lo digas, puedo hacerme una idea bastante acertada. Dado que tu técnica se basa en el ninjutsu espacio-temporal, entonces, desarrollar otra para conmover a la gente no es imposible. Como mínimo, estuviste involucrado. La conciencia dispersa de Mabui pareció agudizarse por un instante. Sus ojos se enfocaron con mayor claridad. Pero aún así, no dijo nada. A Ibiki no le importó. Para enviar a miles de personas, la formación debió ser enorme. El chakra necesario, debió ser astronómico. Los ojos de Mabui se abrieron de par en par. No. Imposible. Ese era un secreto militar de alto nivel de Kumogakure. Al ver cómo sus defensas se desmoronaban gradualmente, Ibiki sonrió levemente. Enderezándose, habló con claridad y despacio. Así pues, la formación que el Raikage y su equipo suicida arriesgaron todo para construir, fracasó al final. ¡Qué lamentable desperdicio! Mabui soltó una risa fría. ¿Y qué si has acertado? ¿Conoces la fórmula del jutsu? No voy a hablar. No importa, respondió Ibiki, sacudiendo la cabeza. Para algo tan importante, Kumogakure debe tener copias de seguridad. Y al final todos lo entregaréis. Me pregunto, ¿merecen la pena las vidas del Raikage y del 8 colas por culpa de ese jutsu? Ah, y también, las vidas de 3000 shinobi de Kumogakure. Al ver a Mabui cada vez más maltrecho, Ibiki esbozó una sonrisa cruel. Continuará. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.